a compartir la palabra con ustedes, algo que Dios puso en mi corazón para esta iglesia específicamente, para este tiempo. Y yo la hice antes de este conflicto que lamentablemente nos ha dolido a todo el mundo, como es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Nos dolimos y bueno, estamos orando por eso, así que téngalo ahí en su oración, no solamente por aquellos que están siendo atacados, sino también por aquellos que atacan. Sabemos que este mundo necesita a Jesús, ¿no? Nada es culpa de Dios, o sea, es el pecado que ha corrompido el corazón humano y que la única salida es Jesús. Así que rogamos por la paz de Ucrania y de Rusia. No sé si vio las noticias de esta semana. Aparte de esto, que es lamentable, también en Colombia se aprobó despenalización del aborto, un dolor para nosotros. O sea, es un país más que se une a el tema del aborto. Está un mundo que está totalmente dolido, un mundo que está roto, que sabemos que la esperanza es Jesús, que la gente conozca a Dios. Lo que quiero compartir hoy día de hoy tiene que ver mucho con eso. Una vez en este caminar con Dios, yo conocí al Señor a los 14 años, mi familia no era cristiana, así que conocí al Señor ahí, bueno, y después no me aparté. Y dentro de las preguntas que le hacía a Dios era, Señor, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que tu corazón siente? ¿Qué es lo que te mueve? Y ahí en mi oración el Señor me respondió y son las personas. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. Cada vida importa para el reino de Dios. Cada vida que está acá, cada vida que está afuera, cada vida que está en el mundo, en las naciones, le importa al Señor. Por eso Jesús dijo antes de ascender, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, donde estamos, pero ir a otras culturas, ir a otras naciones. Si yo no puedo ir, puede que otro vaya, pero lo apoyo con mi oración, lo apoyo con mis ofrendas. Y es algo simultáneo. Hoy hacemos discípulos acá y en otro país se está predicando el Evangelio. Así que quiero compartir con ustedes una prédica que hice y tiene por título Respondiendo al llamado de Dios. Y el llamado es para todos, ¿eh? No es como algo, no, es que Dios me llamó a ser misionera, no. A todos Dios nos ha llamado, a todos nos dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos. Enseñen lo que yo les he dado, ¿sí? Lo que Dios ha puesto. Si Dios ha transformado tu vida o lo está haciendo en el momento, ya es tiempo de poder contarle a otros lo que Dios está haciendo, lo que Dios es. Y es eso lo que cambia la vida de las personas. ¿Alguna vez le ha pasado que no ha querido contestar una llamada en particular? No ha querido contestar porque, bueno, no sé, pueden ser personas para cobrar. Bueno, en Chile pasa eso, que pasan para cobrar, para ofrecer un plan, etcétera, etcétera. Bueno, me pasó, no crean que, no me pasa con las personas, no es que no quiera contestar, sino que yo hace un tiempo atrás puse un chip español en mi celular. Entonces, ese chip lo coloqué y ya pasé a número español. Entonces pasaron 2 días y me llamaban de otras empresas para ofrecerme, de acá de España, para ofrecerme más planes. Entonces yo sabía que ese número no quería contestar, o sea, es una llamada generalmente que no quiero contestar. Y en el servicio a Dios o en la entrega al servicio a Dios como que a veces pasa lo mismo. Dios a todos nos ha escogido, pero depende de nosotros si decidimos contestar a ese llamado. Dios nos ha escogido, ¿cierto? La Biblia dice en Juan que no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Y Dios nos escoge, nos da la vida eterna, nos da la capacidad de disfrutar de sus beneficios, ¿cierto? A pesar de que hay problemas como todos, pero tenemos a Jesús en el corazón. Pero cuando se trata de responder al llamado de Dios, es una decisión voluntaria, es una decisión de cada uno de nosotros. Yo quiero compartirles acerca de esto, acerca del sentir de Jesús, de responder al llamado. Quiero que hable a su Biblia o su celular o mire acá atrás. Filipenses 2, del 1 al 8. Filipenses tiene algo especial. Si usted ha leído esa carta, se llama la Epístola del Gozo. Y es una carta que Pablo lo hace hablando desde la cárcel, la escribe estando en la cárcel.
Y es curioso porque esa carta es muy rica y tiene grandes palabras y uno dice, wow, esta persona pareciera que estuviera en su plenitud, pero no, lo hace desde la cárcel. Y le escribe a una iglesia que es bastante generosa con él, es una iglesia que fue dadivosa con el ministerio de Pablo. Y Pablo le escribe lo siguiente, y también Dios nos habla a nosotros el día de hoy. Dice Filipenses 2, del 1 al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino también por los de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Oramos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos dejaste el medio para cual, Dios, tú nos hablas, Señor. Hoy disponemos, Señor, nuestros corazones a lo que tu Espíritu Santo puede hacer. Hay cosas, Señor, que solamente tú, Dios, puedes hacer en los corazones. Y yo te pido que nos hables y que seas, Señor, tú transformándonos y llevándonos a más, a una entrega, Señor, total a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que acabamos de leer es Filipenses 2, ¿sí? Bueno, ahí está el deseo de Pablo de que esta iglesia tuviera el mismo sentir, que fueran unánimes, que todos pensaran una misma cosa. ¿Y cuál era ese sentir? Que miraran el ejemplo de Jesús, y de ahí hay una riqueza tremenda. Y empieza a nombrar algunas características que hizo Jesús al venir, ¿sí? Se despojó, se vació, tomó forma de siervo y fue a la cruz para morir por la humanidad. Y finalmente, no lo leímos acá, pero dice que Dios lo exaltó por sobre todo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Sabe que este versículo que acabamos de leer, se dicen los eruditos, los más teólogos, dicen que este versículo se leía como un himno en la iglesia primitiva, probablemente? ¿Sí? Lo leían los primeros cristianos, lo cantaban como un himno al mirar y a considerar el ejemplo de Jesús. Pablo entonces llama a la iglesia a que vean este sentir de Jesús, de algunas características. Y hoy quiero compartir con ustedes 3 motivos para poder involucrarnos y responder al llamado de Dios. Cada uno de nosotros ha sido encomendado en una misión, ya sea donde tú te desenvuelvas. Puede ser que, bueno, gracias a Dios, Dios me ha traído a otra cultura, pero donde tú te desenvuelvas, ya sea en un trabajo, en tu familia, en tus amigos, en una academia, en donde sea que Dios te colocó, es porque Dios también pensó en tu vida, pero pensó en otros. Dios siempre está pensando en otros. Ayer conversaba con alguien en el discipulado, que Dios cuando nos escoge, también mira a otros, porque Dios quiere usar tu vida, así como somos. Y uno dice, bueno, pero no soy tan perfecto, pero Dios te va transformando en el proceso. Y es porque Dios tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Es de alcanzar y bendecir a otros. Y en el ejemplo de Jesús hay 3 cosas importantes que quiero mostrar, que quiero compartir el día de hoy. Y lo primero que veo en Jesús es que al venir a la tierra, dice que en el versículo 15, mira, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No sé si alguna vez usted ha dejado algo que es bueno, pero ha tenido que dejarlo por algo mayor y que te ha dolido, pero es un bien. Como por ejemplo cuando uno se cambia de casa, ¿no? Uno se acostumbra a la comodidad y tiene que viajar o tiene que cambiarse de hogar, algo te tienes que dejar, algo te tienes que despojar, ¿sí? O de trabajo. Quizás no te ha gustado, pero tienes que abandonar, pero sabes que en el fondo lo que viene en lo siguiente es algo mayor. Cada vez que nosotros nos despojamos de algo, estamos invirtiendo para el reino de Dios. Entonces,
en esta primera característica o en esta primera motivo que yo veo en Jesús, el despojamiento, que pueda verse en nosotros. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, cada vez que venimos a un discipulado, a la oración, cada vez que compartimos la palabra, de algo nos estamos despojando. El día de hoy, día domingo, nos despojamos de estar en la cama, de estar ahí en la casa, pero te estás despojando. Estás invirtiendo para el reino de Dios. Estamos invirtiendo en su llamado, estamos invirtiendo en tu vida, pero no solamente en tu vida, porque Dios está pensando en ti, pero también está pensando en otros, en tu familia, para que la salvación llegue hasta lo último de la tierra. Quizás desde tu casa, desde tus amigos, desde tu vecindario, desde donde sea, ¿sí? Despojarnos. Y sabe que cuando nos despojamos, cuando invertimos en el reino de Dios, cuando decidimos por el Señor, crecemos. En el servicio hay crecimiento, hay entrega. Si nunca a lo mejor lo experimentaste, quizás es el momento o quizás te va a llevar a tomar una decisión. Hay entrega. Pero es voluntario, ¿no? Es una decisión voluntaria, es un llamado personal que Dios nos hace a cada uno. Yo siempre digo con las personas que converso, quizás nosotros nos podríamos quedar con la salvación y podemos disfrutar de todos los beneficios que eso trae. Porque lo más maravilloso de Dios, cuando nos da la vida eterna y lo recibimos en el corazón, Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. Quizás Dios te da una familia, te da detalles, te da una familia como la iglesia, te da refugio, te da esperanza, te da paz, ¿sí? Te da más de lo que esperamos. Y podríamos quedarnos con eso, pero la verdad es que Dios anhela usar nuestra vida, ¿sí? Dios pensó en ti y pensó en otros, pero requiere de una decisión voluntaria, de decidir de despojarnos como lo hizo Jesús para bendecir a otros. Quizás para algunos despojarse significa despojarse de su antigua vida, de hábitos, de malos deseos, de decisiones personales, de tratos, de falta de perdón. O quizás para otros, dejar una ciudad, ir a bendecir, ¿sí? El otro día pensaba, ¿quién en su sano juicio sale de su país, de Chile, y se va a otro país por personas que no conoce o por unas personas que no conoce? ¿Sabes qué? No soy yo, ese es el amor de Jesús, ¿sí? Es el amor de Jesús que nos impulsa a ir por más. Y que esto es tan grande, que está en el corazón, que no puedo quedarme callada, ¿sí? Frente a la necesidad, frente a un mundo que está roto. Entonces vemos en primer lugar que hay en el ejemplo de Jesús una entrega, una decisión voluntaria. Y en segundo lugar está el servicio. Más abajo en el versículo dice que Jesús, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice que sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se hizo siervo. Y uno puede decir, bueno, pero Jesús es un ejemplo muy lejano. Pero dice la Biblia que nosotros somos transformados a la imagen de Jesús. Una vez alguien me dijo, un amigo, hace unos años, me dice, ay Eve, es que me lo dijo así como, es que tú quieres parecerte, como que quieres ser Jesús, me dijo. Pero me lo dijo así como pesado. Yo le dije, lo quedé mirando y esa persona era cristiana. Y yo le dije, pero esa es la idea. Por eso estamos en este camino, porque nos queremos parecer más a Jesús. Y aunque eso a veces te cuesta lágrimas, ¿sí? Te cuesta porque uno dice, bueno, pero Jesús, Señor, eres tan perfecto. Y uno dice, se mira y dice, bueno, pero ¿y quién soy yo? O sea, pero vamos en este camino, estamos en este proceso pareciéndonos más a Jesús para que otros vean. En esta palabra que dice que Jesús se hizo siervo, ¿sabes qué es interesante? Porque la palabra siervo en la Biblia, en el griego, es doulos, que traducido equivale a la palabra esclavo. Y la palabra esclavo para nosotros suena un poco fuerte, ¿sí? Suena fuerte, pero Jesús se hizo esclavo por amor a la humanidad perdida, a este mundo roto. Jesús se hizo esclavo por amor a nosotros, a tu vida, a mi vida, siendo inmerecedores. Él se hizo siervo y vino a morir por una humanidad rota, que le da la espalda, que hay abortos, que hay guerras. Jesús vino por amor y te escogió a ti y a mí para que llevemos este mensaje de salvación. Y en esta palabra que es tan interesante de esclavos,
sabes que la palabra dice que también nosotros, suena fuerte, pero somos esclavos por amor. Quiero que leas Romanos 6, 17 al 19. Aquí Pablo escribe a los romanos, dice, mira, pero gracias a Dios que aunque antes eras esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, siendo liberados del pecado, ahora son esclavos de la justicia. Ahí está en Reina Valera, yo ya tengo en NBI, perdón. Somos esclavos de la justicia, somos siervos de la justicia. Antes, cuando no conocíamos al Señor, estábamos esclavos del pecado. Pero Jesús nos liberó, nos rescató de eso y ahora somos siervos para Él. Somos siervos para Él, somos esclavos por amor. No por temor, sino por amor. Si venimos a la iglesia, si invertimos acá, si venimos los domingos, no es porque vaya a pasar algo, no, lo hacemos porque lo amamos, porque amamos a la familia de Dios, porque recibimos esto tan hermoso que es la salvación y lo amamos. Y siguiendo la idea de esto del siervo, quiero comentarle una historia que me impactó mucho. Cuenta de un esclavo que había sido comprado por su amo cuando él tenía más o menos 17 años de edad. Y él fue comprado y vivió 20 años junto a su amo. Y cuando llegó el tiempo de que ya el esclavo fuera libre, el amo le dice, va, vuelve a tu familia, vuelve a hacer tu vida. Cuenta la historia de que este esclavo, ya cuando él estaba a punto de partir, le costó tanto irse que no decidió volver al lugar, sino que se quedó en el lugar de su amo. ¿Sabe por qué? Porque lo amaba a su amo, porque había pasado tanto tiempo en su amo que lo amaba. Amaba todo, amaba servirle, amaba estar junto a él, sabía todo lo que le gustaba, sabía todas sus preferencias y quería servirlo, ya no por dinero, sino por amor. Lo mismo pasa con el Señor, que una vez que Dios nos compra, ¿cierto? Entendemos su perdón y su gracia, queremos estar con Él. No nos podemos ir al mundo, no nos podemos, ya no me cabe en la mente el querer volver atrás porque nos queremos quedar con Él. Sabemos y le conocemos y queremos ser siervos de Él. Ya no por temor, por algo que nos pueda dar, que si Dios no me da, estoy ahí cerca de Jesús porque le amamos, porque le servimos. Y eso fue lo que hizo Jesús, sirvió. Se hizo siervo, lavó pies, estuvo con sus discípulos, le enseñó, tomó la humanidad, ¿cierto? Lo hizo por amor a esto. ¿Cuánto más nosotros ser siervos por amor a esta humanidad? Ahí donde Dios te colocó, acá en la iglesia, servir por amor. Fuimos rescatados para servir y cuando servimos crecemos. Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerán que son mis discípulos, que si se aman los unos a los otros. A veces es fácil amar al que es fácil de amar, al que es amoroso, pero es difícil al que es diferente, al que piensa diferente. Sobre todo si uno se va quizás a una cultura donde totalmente diferente a la que uno pertenece, ¿no? Es difícil. Pero si Jesús pudo amar a los que pensaban diferente a Él, ¿por qué no yo amar a los que piensan diferente, a los que son diferentes? Y yo anoté una frase mientras estaba haciendo esta palabra. La mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros es Jesús. La mayor expresión de amor a otros es tu propia vida. La mayor expresión de amor de Dios fue enviar a su Hijo Jesús, pero también la mayor expresión de amor hacia otros es nuestra propia vida, con tus características. Ayer hablábamos con los adolescentes acerca del propósito y a todos trajeron algo, una cualidad, algo que les gustaba hacer. Entonces yo les contaba que eso que les gusta hacer, Dios también lo puede usar para Él. Entonces Dios quiere usar nuestra vida, quiere que sirvamos. Quizás hoy día tú estás sirviendo. Bien, gloria a Dios. Hoy día tú estás entregando. Quizás esta palabra te llega y estás o no, dices, no, porque estoy sirviendo, estoy haciendo. Pero siempre se puede ir por más. Hoy día cantábamos recién, no me quiero conformar. No nos conformemos, siempre hay más por dar. O quizás sientes que Dios te está guiando a tomar una decisión por Él. A tomar una decisión de decir, sí, es verdad, tengo que hablar, tengo que bendecir a mi familia, tengo que servir más en el lugar de mi trabajo a otros compañeros. Quizás tengo que
servir aunque sea difícil, aunque esa persona tenga un carácter horrible, aunque mi jefe no me entienda, ahí tengo que servir. ¿Por qué? Porque quizás somos el modelo más cercano de Jesús que las personas puedan tener. Somos el modelo de Jesús más cercano que las personas pueden tener en este mundo roto. Puede que acá, bueno, tuve la oportunidad de ir a Cádiz, al sur, imagínense, de Zaragoza al sur. Estuve participando como en una caja roja. Es un ministerio evangelístico que está pasando por todas las provincias y tuve la oportunidad de ir a Cádiz a unirme con ellos. Y pude hablar con muchas personas. Algunas no quieren nada con el evangelio, nada, o sea, nada. Y hay otras que sí, que son creyentes y creen en Dios, pero no toman una decisión así como de entrega total. Entonces, Dios nos ha llamado a ir por ellos. ¿Sí? Me dolió mucho, la verdad, escuchar a algunas personas, pero hay otras personas que sí creen, que sí quieren. Y ahí donde nosotros tenemos que estar. Y en tercer lugar, un ejemplo y un motivo que veo en Jesús es la obediencia de Jesús al Padre. Y acá uno dice, bueno, pero es Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo no va a obedecer? Pero ¿sabes qué? Jesús, siendo 100% Dios y 100% humano, hay una parte de humanidad. Él estaba sufriendo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, dice, y él estaba hediendo sangre. Él dice, Señor, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él estaba en un momento de sufrimiento, o sea, estaba en su humanidad. Sin embargo, él fue obediente. Él fue obediente y se despojó y vino a morir. No sé acá cuántos hijos obedientes hay. Quizás no todos somos padres, pero sí somos hijos. Y cuando nuestro papá nos decía las cosas que teníamos que hacer y todo, que sabíamos que lo teníamos que hacer por deber, porque tenemos que acatar lo que nos dice nuestro padre, ¿cierto? Y de alguna forma ellos nos educan y nos forman. Jesús obedeció al Padre por amor al Padre, pero también por amor a la humanidad. Dice que se humilló, el versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de su gloria y su condición favorable para venir por amor. No es que Jesús haya perdido divinidad, sino que Él a su divinidad añadió humanidad y se puso el estuche humano para venir por nosotros. Y en esta tercera característica, en el obedecer quizás requiere un poco de renuncia. Despojarse por lo que decía yo, un bien mayor, algo mayor, aun cuando el camino no es favorable, aun cuando es riesgoso obedecer a veces. Cuando vemos, si has leído Génesis capítulo 12, y Dios llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de la tierra de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham en ese momento no tenía nada, ¿sí? O sea, no veía nada, no sabía dónde, solamente a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y a veces obedecer en el servicio a Dios, en la entrega, en lo que Dios quiere que tú hagas, específicamente en el plan de Dios, requiere tomar riesgos, porque no lo vemos. Yo cuando dije, voy a ser misionera, no veía nada, no era que veía algo, no veía nada, pero yo sabía que Dios me había llamado y le creía a Dios y le creía a la necesidad que hay en el mundo y donde quiera que fuera. Le creía a Dios y Dios va allanando el camino. Entonces, en el servicio a Dios, en la entrega total, en tu vida, si sientes que este mensaje a lo mejor te está diciendo a tomar una decisión por Dios, a veces uno tiene que dar el paso y Dios es el que hace el resto. Me imagino a Moisés ahí en medio del mar que iba a abrir, ¿cierto? Que iba a abrir Dios y Dios lo iba a hacer, pero él tuvo que dar un paso, él tuvo que creerle a Dios primero. Y Dios es el que hace el resto. Dios busca que le creamos primero y Dios hace el resto. Le cuento que yo para venir acá no tenía ni un peso, porque viajar de Chile para acá no es barato. No tenía mucho dinero y más encima asume que yo le había dicho a mi iglesia que iba el proyecto de la milla extra de la escuela. Pero yo sabía que Dios me había llamado y yo tenía la palabra y Dios lo iba a hacer de alguna manera.
Pasó, yo lancé el proyecto en julio y ya en septiembre yo tenía los pasajes para venir para acá. Y usted me dice, ¿pero cómo? Bueno, la iglesia me regaló los pasajes, pero no era algo que yo esperaba, sino es algo que Dios hace. Entonces, nuestro único caminar es obedecer. Si sientes que Dios te está poniendo a lo mejor alguna persona de tu familia o algo en la iglesia que tú digas, falta esto, pero quizás no me arriesgo a hacerlo porque nadie lo hace. Y eso es muy de pensar porque nadie más lo hace. Sabes que de mi iglesia nunca ha salido ningún misionero. Y si yo me hubiese quedado con ese pensamiento, quizás yo no hubiese estado acá. No hubiese hecho capacitación de niños, no hubiese predicado a la gente. Y eso, porque a veces uno se queda como, nadie más lo hace. Pero quizás si Dios ha puesto algo especial en tu corazón, algo, es porque tú eres el indicado. Y a veces basta dar el paso y Dios te va a acompañar. Dios va a estar para ti y para bendecir a otros, para bendecir esta ciudad, para bendecir esta iglesia, para bendecir este barrio, que tanta gente pasa por afuera. Yo siempre veo que la gente mira, ¿qué es lo que quiere? Es porque Dios quiere usar a esta iglesia en este lugar y ser obediente. Yo estoy muy agradecida de verlos a todos, de ver cómo de juntarse en una casa algunos, ya está. Y sé que van a venir mucha gente. Va a venir mucha gente rota, va a venir mucha gente angustiada, va a venir gente con problemas. Y de acá nosotros podemos ser aquellos que abrazan, aquellos que sirven, aquellos que los reciben con una sonrisa, con amor para ellos. Porque así fue Jesús, así fue Jesús. Entonces, seamos obedientes. Si siente que de parte de Dios te está diciendo, sí, tengo que hacer esto, escuchemos la voz de Dios, seamos obedientes y vas a ver cómo Dios te va a acompañar para bendecir tu vida, porque vas a crecer y vas a bendecir a los otros. Sí, vas a bendecir a los otros. Entonces, vimos 3 cosas del ejemplo de Jesús: la entrega, el servicio y la obediencia. 3 cosas que vemos al despojarse, al servir, al obedecer. ¿Y sabes cuál es el último versículo de este? Dice que para que delante de Dios se doble toda rodilla de los que están en el cielo como los que están en la tierra. Dios es tan poderoso que podría salvar a toda la humanidad, pero Dios desea usarnos a nosotros para extender su reino. Dios desea a nosotros para aquí en Burgos podamos ser una iglesia que abraza la generación que viene, que abraza a los adolescentes, que abraza a los jóvenes, que abraza a los adultos mayores, que abraza. Seamos esa iglesia que abraza, esa iglesia que se pone a la brecha. Hoy hay tanto, Colombia, Ucrania, tanto dolor y nosotros tenemos la respuesta, está acá. Se llama Jesús, sí, se llama Jesús. Doy gracias al Señor por habernos alcanzado a cada uno de nosotros y que podamos responder a ese llamado. ¿Les parece si hacemos una oración? Voy a invitar a los músicos. Y esta oración va a ser enfocada en 2 sentidos. En el primer sentido, quizás en aquellos que quizás tienen que tomar una decisión para responder al llamado de Dios. Una decisión, quizás Dios te habló a través del ejemplo de Jesús, decir, sí, tengo que entregar. O quizás estás entregado, estás decidido y te falta servir, o quizás te falta obedecer, no lo sé, solamente Dios conoce tu corazón. Y también voy a hacer otra oración por aquellos que ya están, que están acá, que están sirviendo, que están ahí, que Dios lo está usando para que Dios renueve tus fuerzas, tu visión, porque lo estás haciendo bien, porque estás cumpliendo lo que Dios quiere. Lo que Dios le mueve son las personas. Y Dios te escogió a ti. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor.